¿Cuántos de ustedes saben lo que es un cachumbambé? ¿Saben lo que es? En Cuba le decimos cachumbambé. ¿No saben cachumbambé? Cachumbambé es el aparato ese infantil de que hay en los parques infantiles donde hay capaz que debía haber puesto una imagen, un tubo, un palo, lo que sea, y un niño se sienta en una punta y el otro y sube y baja. Columpio. ¿Cómo dicen columpio en Venezuela? Si Oscar de León canta en el cachumbambé. ¿Ah? ¿De dónde lo sacó Oscar de León? ¿Ah? Columpio. ¿Cuántos de ustedes conocen el cachumbambé? ¿Conocen ese aparato infantil? En el pueblo mío donde yo nací y me crié, en el parque, teníamos 2 cachumbambé. Uno para niños pequeños, pero teníamos otro que era grande, tenía el palo largo, era un poquito alto, y cuando te subía, te dejaba bastante alto el que le tocaba estar arriba. Pero junto con el cachumbambé en el parque teníamos siempre los muchachos más nobles, los más tranquilos, y los muchachos pesados, no solamente pesados en cuanto pesaban físicamente, sino pesados también de carácter, ¿no? Estaban los muchachos nobles, los que se montaban en el cachumbambé y todo iba bien, columpio, ¿no? Uno para un lado y para el otro, y ahí no había problema. El problema era cuando se montaba uno de los pesados de carácter, uno de esos muchachos. ¿De qué te ríes, Junior? Por favor, pueden encender la luz atrás para que la luz, dejaron una luz apagada al fondo. Por favor. Para que la gente vea a Junior como... que si te ríes te vemos. En el cachumbambé, dice Junior, yo era de los que me sentaba abajo y los tenía ahí, ¿no? Pero le voy a decir algo más que hacía Junior. Te descubrimos hoy. Algo más que hacía Junior. Junior no solamente te tenía ahí, de repente se bajaba. ¡Búmbata! Y salías todo adolorido, todo golpeado. Yo no les voy a decir en qué lado estaba yo. Lo que les voy a decir es que yo era chiquitico y delgadito, por lo tanto, yo fui uno de los que sufrí el inevitable golpe cuando me soltaban. ¡Bam! Y me daba. Bueno, sube y baja y sube, golpe tras golpe, sin saber si te iban a soltar o no te iba a soltar. Y yo, como era muy atrevido, aunque me soltara Junior, yo volví y me subí otra vez, porque mi plan, yo un día te iba a agarrar. ¿Ah? Pero eso es el cachumbambé que disfrutamos los muchachos. Ese es el cachumbambé normal. No importa, aunque nos golpeemos y nos tengamos que sobar por un ratito. Hay otro columpio, hay otro cachumbambé. El que no es un golpe ligero, sino 30 años de golpe. De uno detrás del otro. Tan continuos que no te da ni siquiera tiempo para sobarte uno para que te suelten del otro lado. Y usted sabe de qué estoy hablando, porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido eso. Esta semana Venezuela fue sacudida por un terremoto devastador. Y cuando uno mira la historia de esta nación en los últimos 30 años, lo que ve es exactamente eso. Una economía que se derrumbó, una generación entera que creció sin un futuro visible, claro. Miles que abandonaron su tierra, tuvieron que dejar su tierra, su familia, sus negocios, todo lo conocido, para venir acá buscando oportunidad, buscando alivio. En medio de todas estas catástrofes, ahora encima de todo eso, este terremoto. Por eso tomamos un tiempo para orar con nuestros hermanos y por Venezuela, porque yo sé que para algunos de ustedes aquí, Venezuela no es la noticia de Fox o CNN. Para ustedes Venezuela es su corazón, es su patria, es su familia, es su tierra, es su gente, es hasta su ADN, si se pudiera decir de otra manera.
Y entre nosotros, algunos de nosotros, o muchos de nosotros, nos identificamos con ustedes. Gente que hemos experimentado exactamente lo mismo. Estoy hablando de todos nosotros. Estoy hablando de los cubanos, pero estoy hablando de colombianos, de centroamericanos, de suramericanos. Personas que llegamos a los Estados Unidos, y especialmente a esta ciudad, y no vinimos de vacaciones. No vinimos a vacacionar. Vinimos buscando un poco de alivio al cachumbambé de la vida. Pero también hay otros para quienes el cachumbambé no tiene nada que ver con fenómenos naturales, no tiene que ver quizás con fronteras, con exilio. Para otros el cachumbambé tiene que ver con un matrimonio en bancarrota o con el repentino diagnóstico del médico o la noticia de un hijo que tomó el camino equivocado, o quizás de un empleo que se perdió, un trabajo que se perdió. Para algunos quizás con una deportación, para otros la incertidumbre de que no sabe qué va a pasar con su permanencia y su estatus en este país. Y pudiera ser también, ¿por qué no?, el golpe de repente del cachumbambé de la vida de ese amigo que no respondió como amigo, quizás traicionó, o quizás el golpe violento de un sueño que se esfumó, que desapareció. Y debo decir esto con mucho cuidado, pero es verdad en muchos casos. Quizás hasta con una iglesia que te hirió. ¿Por qué no? Y para esas personas, la pregunta no es, ¿te duele? Eso es como mi mamá cuando me, no sé cómo decir pegar sin decir pegar. Cuando me daban sus cariñosos chancletazos. Y no me digas que te duele. La pregunta no es si te duele. Y después lo llevan, ¿cuántas mamás fueron así? No levante la mano porque no levante la mano. No. Tenemos un policía aquí, así que no levante la mano. Lo llevaba al nivel de, esto me duele más a mí. Come on. Really? De verdad, por favor. No. ¿Alguna de ustedes, la pregunta no era si duele. Les decía a los hermanos hace un ratito, Oscar de León canta una canción que se llama En el Cachumbambé. Y en la canción de Oscar de León, en el Cachumbambé dice que toda la vida es merengue para adelante y merengue para atrás. Y usted y yo sabemos que ese es el cachumbambé de Oscar de León, pero que ese no es necesariamente, no representa lo que muchas veces vivimos nosotros, especialmente lo que muchos están viviendo hoy. No es el golpecito de repente y es el golpe que después, es un golpe tan violento que a veces no sabes si te vas a poder levantar en algún momento. Y tenemos preguntas, y gracias a Dios porque la Biblia tiene respuesta a esa pregunta, y la respuesta de la Biblia no es una respuesta superficial. Lo vimos, y pudiéramos irnos ya de aquí con la historia de José. La historia de José tiene que ver con la injusticia directamente, pero aplica a muchas otras cosas en la vida. ¿Qué haces cuando estás adolorido y llevas tanto tiempo en el suelo que ya tú ni te acuerdas qué es lo que es estar de pie? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el dolor es tan grande, cuando el dolor es prolongado, tan injusto, tan real? En mi caso, cuando muchacho, los golpes del cachumbambé era porque Junior me tumbaba, pero yo volvía otra vez. Yo me lo buscaba, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú no has hecho nada malo? Cuando tú no has hecho nada erróneo. ¿Qué pasa cuando tú has hecho lo que se esperaba que tú hicieras y aún así te encuentras en un sube y baja? ¿Qué pasa cuando todo alrededor de tu vida parece oscuro? Cuando no puedes ver la luz al final del túnel y el túnel oscuro y tú no fuiste quien apagó el interruptor, quien lo bajó. ¿Qué tal cuando el dolor no es algo que tú mismo te buscaste? Y usted sabe de qué estoy hablando, porque yo hablo del dolor que no es el resultado de una mala decisión. A veces nuestro dolor nos lo hemos causado nosotros mismos. Tomamos el camino equivocado, las decisiones equivocadas, desobediencia.
Pero yo hablo del dolor que es difícil de procesar, porque llega cuando tú analizas tu vida y dices, yo estaba haciendo lo correcto, yo estaba en casa sentado mirando el partido de la Copa Mundial y de repente el edificio colapsó. ¿Qué pasa cuando tú has sido fiel? Cuando no hiciste nada para experimentar lo que estás viviendo. Y muchos personajes de la Biblia vivieron esa experiencia y José fue uno de ellos. Sufrió el dolor de quien no estaba haciendo algo incorrecto. ¡Wow! Eso es tremendo en la vida. Y la Biblia nos dice algunas cosas que quiero dejarles brevemente esta mañana. La historia de José es muy larga, pueden leerla después en la Biblia. Pero le voy a invitar al capítulo 39 de Génesis. En el capítulo 39 de Génesis, en el verso 19 dice, es el momento en que se define su situación con la mujer de Potifar. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Cuando usted ve la historia, la pregunta es, ¿cómo fue que llegó José a la prisión? ¿Qué causó? ¿Cuál fue la razón? ¿Y sabe por qué fue José a la prisión? Por hacer lo correcto. Por eso fue, por hacer lo que era correcto. La esposa de Potifar lo acusó falsamente. Él se resistió a la tentación, él actuó con integridad y terminó ¿dónde? En el calabozo. Y no en una celda cualquiera. Dicen los eruditos, los historiadores, que era la prisión real, obviamente, ahí está implícito, pero era una fortaleza rodeada de muros, era en un lugar, pudo haber sido en un lugar profundo, oscuro, el lugar más bajo, en otras palabras, el que un hombre podía descender. Y cualquiera de nosotros, creo que si nos ponemos a pensar y a ver la historia y meditar en ella, nosotros podríamos pensar fácilmente, oiga, ¿y qué tal si José allí empezó a hacerse las preguntas que usualmente nos hacemos nosotros? ¿Pero por qué me pasó esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me tiene que suceder esto si yo hice lo correcto? Y le dice a los compañeros de prisión, yo no estaba haciendo nada malo. A mí me acusaron, me levantaron una calumnia, me acusaron injustamente. Yo fui fiel. Yo no quise traicionar ni a Dios ni al esposo de la señora esa. Y mira cómo me paga la vida. Y esto es lo que yo recibo. Y podemos pensar así porque nosotros sabemos que muchas veces esa es nuestra primera reacción ante la prueba, ante el dolor, ante la dificultad, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Muchas veces queremos respuestas inmediatas, queremos explicaciones, queremos que nos digan exactamente el por qué. Muchas veces queremos entender el proceso y no caminar el camino, no andar por él. Pero sabe, la Biblia, el texto, no registra ningún reclamo de José. A José reclamando nada. No hay un Señor, explícame esto. No hay una exigencia, no hay una demanda de justicia. Señor, haz algo inmediatamente. ¿Y sabe qué nos recuerda eso? Algo que nosotros sabemos muy bien. Hay cosas que no podemos entender en el momento en que las estamos viviendo. Así de sencillo. Hay cosas que aunque te las expliquen incluso, no las vas a poder entender. Y de hecho la realidad es que las explicaciones muchas veces no van a resolver mucho. Que nos expliquen, que nos aclaren, no van ni siquiera a cambiar las circunstancias. Usted se monta en un avión, supongamos que va en un avión, y de repente el avión ya despegó, está volando, todo va bien, y de repente oye la voz del capitán por el altoparlante, por el sistema de sonido. ¿Usted ha visto los aviones, no? El avión, uno de sus motores, aquí su motor izquierdo, se apagó. Usted se ha puesto a pensar en él, piensa en esto, porque yo estaba pensando en eso.
O sea, espérame, estamos hablando de un avión, ¿ok? Un aparato que para mantenerse ahí arriba. ¿Sabe cuánto dinero cuesta un avión de eso? Y de repente, usted va en ese avión cómodo. Algunos de ustedes viajan hasta en primera clase, ¿verdad? Todo chévere. Y cuando sale el audio, lo que sale es un audio barato. O sea, tú dirías que un avión que le has invertido millones de dólares no puede tener un sistema de audio como el de la primera iglesia de que sea más claro. ¿No? Y la pregunta que yo me hago entonces es, ¿qué otras piezas de este avión se habrán comprado a los precios más baratos? Dice las alas. Aquí su capitán para decirle que las alas las compramos en Temu. ¿Te imaginas, no? Bueno, volviendo a la realidad. Supongamos que usted va en ese avión y que de repente se apagó los motores. ¿Cuántos de nosotros diríamos, me traigan al capitán que yo le exijo una explicación? ¿Qué es lo primero que haríamos nosotros? Que alguien venga y me aclare qué está pasando. No, lo primero que nosotros decimos, no están los paracaídas. ¿Entiendes? Entonces, sucede muchas veces que la realidad es esa. La explicación no va a cambiar la circunstancia. Algo tiene que pasar diferente. Usted y yo sabemos que los valles oscuros de la vida son una realidad. Muchas veces una realidad inevitable, y de hecho por eso son valles y son oscuros y son dolorosos, porque no lo esperábamos, nos toma de repente, nos sorprende y no estábamos preparados, no lo estábamos anticipando. El salmista dijo en el salmo más famoso del mundo, Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. De hecho hay una versión que dice aun cuando ande, es decir, es parte de la vida, va a suceder. Pero no solamente sería bueno que le suceda a los malos nada más, ¿no? A los que nosotros creemos que son malos. El profeta Isaías escribió en el capítulo 50, en el verso 10, dice, escuche esto, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye a la voz de su siervo? Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Fíjese que dice, este hombre, mira el cuadro, es un hombre que teme a Jehová, es un hombre que obedece a Dios, le teme, le obedece y anda en oscuridad. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Sabe por qué es posible? Porque la oscuridad, el momento, el valle de sombra de muerte también puede sorprenderle a los hijos de Dios que andan en su luz. A veces parte del camino de alguien que está haciendo todo bien es oscuro. Y sabe, el profeta Isaías dice, lo peligroso no es la oscuridad como tal, lo peligroso es lo que nosotros escogemos hacer muchas veces. En el verso 11 dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuegos y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestros fuegos y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Sí? Hay ocasiones en que nosotros somos los que apagamos el interruptor. ¡Puf! Y se fue la luz. Pero a veces es Dios mismo quien permite que el interruptor se apague. Y el peligro en esto está en que muchas veces nosotros, cuando se va la luz, corremos a encender nuestra propia luz. En otras palabras, a resolver los problemas por nuestra cuenta, a buscar el camino más corto, el atajo. Y eso, dice el profeta Isaías, que siempre hace las cosas peor. No siempre va a haber explicación. Y muchas veces, aun cuando las entiendas, aunque te las expliquen, ¿de qué te va a servir que el capitán del avión te diga qué parte de los motores fue la que falló? Entonces, muchas veces no lo vamos a entender. Y desde la dimensión, desde la perspectiva, mejor dicho, espiritual, no lo vamos a entender. Y muchas veces Dios ni nos lo explica, ni nos lo va a explicar. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. No podemos entender. Porque Dios tiene una perspectiva que usted y yo no tenemos. Dios ve el principio y Dios ve el fin y Dios ve todo el camino. José solamente podía ver la celda,
pero Dios veía más allá de la celda. Bendito sea Dios. Hoy usted puede estar viendo oscuridad, destrucción, devastación. Dios ve mucho más allá. Escuche, hermano, iglesia, que algo no tenga sentido para ti no quiere decir que no tiene sentido para Dios. La Biblia nunca, ni siquiera, no se cohíba, porque cuando el corazón está quebrantado, nosotros vamos delante de Dios y nosotros hacemos preguntas a Dios. Dios nunca nos dice, de hecho los salmos están llenos de oraciones que son interrogantes ante Dios. Dios no dice que nosotros nos traguemos nuestras interrogantes. No, para nada. Pero escuche, una cosa es preguntarle a Dios desde la fe. Otra es fundamentar tu confianza en Dios, en lo que Dios te explique o en lo que Dios te deje de explicar. Muchos hombres de Dios clamaron. Y con esto lo que te quiero decir es, no conviertas la explicación en condición para seguir confiando. Confía en el Señor. Confía en que Dios sabe lo que está haciendo. Y eso es lo primero que vemos acá en la historia brevemente de José. Confía aún cuando no entiendas. El pastor Rick Warren, muy conocido en los Estados Unidos y en el mundo, el pastor Rick Warren dice que fe es mantenerse creyendo aun cuando tú no entiendes nada, cuando no entiendes lo que está pasando. En Génesis 39, los versos 21 al 23, fíjese cómo continúa esta historia de José. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bendito sea el nombre del Señor. Confía, Dios está en control. Confía, Dios sabe lo que está haciendo. Tú permanece siendo fiel. José no se tiró en un rincón de la cárcel, debajo de la cama de piedra, de lo que fuera. La cama no era de piedra, ese era del mexicano que dijo que de piedra debe ser la cama, No, la cama de José. Donde no se resignó, en otras palabras, no se paralizó. Hay muchos cristianos, muchas veces nosotros mismos, cuando las cosas se ponen duras, se ponen difíciles, lo primero que hacen es renunciar a la fe. Renunciar a disfrutar la vida cristiana. Dejan de alabar, dejan de servir, dejan de congregarse. Muchas veces como si el servicio a Dios fuera solamente un lujo reservado para cuando todo va bien en la vida. Oiga, si el servicio a Dios y la adoración a Dios fuera un lujo reservado solamente para cuando las cosas nos van bien en la vida, muchos de nosotros estaríamos en problemas. José no tenía nada. Le habían quitado todo. Le habían quitado su libertad, le habían quitado su dignidad, le habían quitado su reputación. Pero José permaneció siendo fiel. Bendito sea el nombre del Señor. José permaneció sirviendo. Siguió siendo útil. Incluso útil dentro de la misma prisión. Útil para los otros presos. Y Dios prosperaba lo que José hacía. Y en el siguiente capítulo, el copero y el panadero del rey son encarcelados. Y me imagino a José, ese hombre a quien habían tratado tan injustamente, como dijera el poeta de Sudamérica, no recuerdo quién fue, con tantos palos que te dio la vida y aún sigues dándole a la vida flores, ¿no? O sueños. Creo que fue Mario Benedetti. Imagínese José, el sufrido, sirviendo a estos hombres, escuchándolos, preocupándose por ellos. ¿Sabe qué es? Eso es un entendimiento claro de tu designación, de tu asignación en la vida. Eso es clarito, un cuadro de carácter. Escuche, hermano y hermana. Tus circunstancias y lo que estás viviendo nunca deben dictar tu nivel de obediencia. Jamás. Lo que estás viviendo no puede afectar tu servicio.
¿Sabes por qué? Porque tus circunstancias no definen tu destino, tus circunstancias no definen quién eres tú. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Por eso el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, y cuando le habla acerca de predicar, cumple tu ministerio, le dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica cuando sea tremendo, maravilloso predicar, sin ningún riesgo, sin ninguna preocupación. Predica también cuando el cachumbambé tiene a Junior sentado del otro lado. Porque si solamente servimos cuando las cosas están de maravilla, la pregunta es: ¿qué tiene eso de extraordinario? ¿Qué tiene eso de grande? La fidelidad valiosa, la fidelidad que verdaderamente vale, es la que podemos mantener cuando el cachumbambé se fue para abajo. Cuando nadie te está mirando. Cuando nadie te está mirando. Y cuando la vida te ha tratado injustamente. La verdadera madurez espiritual, y eso se revela a lo largo de toda la Escritura, está cuando tú decides seguir obedeciendo, seguir sirviendo, seguir adorando, seguir siendo útil, aun cuando no entiendes qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y le voy a decir una cosa más: no solamente confía, permanece siendo fiel. En Génesis 40, abra su Biblia ahí un momentito, versos 14 y 15. Fíjese aquí la conversación, este es el punto que quiero hacer con esto. A los que les gusta tomar nota quizás, este es un punto bien serio, todos lo son, pero este me gusta mucho. Confía, permanece siendo fiel, no alimentes la amargura. No alimentes la amargura. ¿Sabes lo que es la amargura? La amargura es el resultado de no saber procesar el dolor. La amargura es el resultado de no procesar bien tu dolor. Estás atravesando por una circunstancia difícil, tu corazón está quebrantado, el túnel está oscuro, no hay un interruptor, no ves nada, no alimentes estás en una celda, en una prisión profunda, no alimentes la amargura. Procesa correctamente el dolor, y ahí vamos a ver cómo se procesa, porque si hay algo que destruye realmente tu propia alma, mi alma, es la amargura. Piensa en la vida de José, lo que vimos en la historia y todo lo que está en la Biblia. Si alguien tenía razones para estar amargado, era José, ¿cierto o falso? Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, una mujer mintió acerca de él, una relación, terminó en la cárcel, terminó injustamente en prisión. Y llega el momento, porque llega entonces estos otros dos presos, el panadero y el copero, y llega el momento en que él puede hablar. El copero del faraón ha tenido un sueño, José se lo interpreta, y llega el momento en que puede hablar y le pide un favor. En los versos 14 y 15 dice: acuérdate de mí, le dice al copero, a ti te van a soltar, era lo que él le había revelado, ¿verdad? Tú vas a salir bien. Cuando tengas ese bien, acuérdate de mí y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón. En Cuba hubiéramos dicho: ponme una piedra con el jefe, ¿no? Y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Oye, dice la Nueva Traducción Viviente, cuando estés libre, acuérdate de mí y hazme ese favor. Ahora, si usted nota el tono, cuenta lo que le pasó. Él dice lo que le pasó ahí, ¿verdad? Pero lo hace sin insultar a sus hermanos. Lo hace sin maldecir a la mujer de Potifar. Lo hace, es obvio, lo hace sin veneno, lo hace sin rencor. Yo estoy diciendo que él no se acordaba de lo que había pasado, pero cuando habla de eso, no habla con amargura. Él cuenta la historia con mucha serenidad, cordura. Y la pregunta que yo me hago es: ¿cómo lo hubiéramos contado nosotros? Oye,
me haces un favor, porque tú me la debes a mí. Acuérdate que yo te dije a ti lo que va a pasar y yo te he tratado bien aquí. Cuando tú vayas donde está el faraón, el dictador, háblale bien de mí. Porque tú sabes qué, a mí los desgraciados esos, los de hermanos míos, bandidos, que de verdad que lo único que puedo dar por ellos es que Dios manda un ladrillo con puntería. Y la vieja sinvergüenza esa que me estaba tentando, aquí estoy yo, todos estos años preso por la vieja mentirosa esa, bruja. Y el único canto que puedo cantar yo para mis hermanos que me han traicionado y que me han vendido, lo único que puedo decir es rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida, te odio y te desprecio. ¡Ah! Eso somos nosotros, muchas veces. Pero no lo vemos, no sé. Porque ya él había tomado una decisión que no tiene que ver con los sentimientos. Y no dudo de que él estuviera dolido, de que le haya dolido. Eso es para que se duela. No dudo que estuviera sufriendo. Pero escucha, la amargura se alimenta cuando tú dejas que el dolor sea el que hable. No dejes que hable el dolor. Él tomó la decisión que no tenía nada que ver con sus sentimientos. Y yo me arriesgo a pensar que él había decidido no dejar que la amargura echara raíces en su corazón. Eso requiere una decisión madura, consciente, intencional. Hebreos 12:15 nos recuerda a nosotros: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto está duro. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El autor de Hebreos nos advierte que la amargura es una raíz. ¿Y sabe el problema con la raíz? Que la raíz crece profunda, crece oculta, donde nadie la está mirando. Pero si se quedaran allá abajo a lo mejor, pero el punto es que en algún momento va a dar fruto, van a salir y van a dar fruto. Y cuando da fruto no solamente te daña a ti, daña también a personas alrededor tuyo. Escuché en una ocasión, o leí en una ocasión, un pastor al que después de muchos años estar sirviendo en una iglesia, la iglesia le pidió la renuncia. Y este pastor no supo procesar aquello, estaba muy dolido, estaba hablando con otro amigo pastor y le decía, la realidad, la verdad es que no entiendo cómo pudieron hacerme esto con todos los años que yo llevo en esa iglesia y con todo lo que yo he hecho para ellos durante todos estos años. Y el otro pastor le dijo, me da mucha, pero mucha lástima, mucha lástima que tú lo hayas hecho para ellos y no para Dios. Eso es lo que me da lástima. Déjeme decirle, muchas veces nosotros somos heridos porque estamos sirviendo, esperando el reconocimiento de los hombres. Les voy a decir algo. Cuando tú lo que estás esperando lo esperas de un hombre, vas a recoger lo que solamente el hombre te puede dar. Cuando tú sirves o haces cualquier cosa esperando que los hombres no te fallen, tú mismo te estás poniendo la trampa. Porque los hombres fallamos. ¿Y sabe qué va a pasar? Te vas a amargar. Pero si sirves a Dios, porque Dios es quien merece todo tu servicio, entonces lo que otros digan o dejen de decir, hagan o dejen de hacer, no va a tener el poder de amargarte ni de destruirte por dentro. Bendito sea el nombre del Señor. No alimentes la amargura. No es que lo que te hicieron no fue injusto. De eso se trata la vida. Sino porque al final del día tú vas a salir dañado. Vas a afectar tu vida e incluso puede afectar hasta tu comunión con Dios. Espiritualmente te puede afectar. Escucha bien. Porque quizás alguien te hirió injustamente. Quizás la vida te trató injustamente. Quizás alguien te trató mal cuando tú hiciste lo correcto. Pero no permitas que aquello que te hicieron defina quién eres tú. Tú eres más que eso.
Lo que otros hicieron fue pecado de ellos. Pero si alimentamos la amargura, quien va a terminar pecando voy a ser yo. Esa es la realidad. Y Génesis 40, no tengo mucho tiempo, voy a tratar de resumir. Siempre les digo eso y me quedo 10 minutos más. Yo creo que esta palabra es importante. Génesis 40, vamos a leer versos 23 y 41, quizás el 1. No alimentes la amargura, pero no trates de adelantarte a Dios. José le pidió al copero que se acordara de él ante Faraón. ¿Y se acordó el copero? ¿No se acordó? Se me olvidó que te olvidé, ¿no? Y el jefe de los coperos, dice el verso 23, no se acordó de José, sino que se olvidó. Y yo pregunto, ¿sería ingratitud? ¿Sería mala memoria? ¿Necesitaba, cómo se llama la pastillita esa que es una hierba que la gente se toma? Eso mismo. Pero yo creo que era el plan soberano de Dios. Fíjense. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen una mente de esa que es una sala de cine, que todas las noches tú sueñas? Bueno, de hecho, está científicamente probado, todos soñamos. Lo que pasa es que algunos recordamos, otros simplemente no recuerdan. ¿Cuántos de ustedes tienen esa mente así que sueñan? Yo sueño todas las noches, todas las mañanas, y yo me acuerdo de los sueños y le cuento a Zulema la historia. Dani tiene un don especial para los sueños, en serio. Y lo más lindo es que, ¿usted puede creer que Dani me contó un sueño hace 1 año y medio? Me contó un sueño y hace 2 días me dijo, ¿te acuerdas el sueño que te conté hace 1 año y medio? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Alguno así como yo? ¿O como Dani? ¿Alguien más así como Dani? No me diga que no duerme, porque dormir sí duerme, ¿no? Zulema es todo lo contrario. Zulema, yo le digo, soñé tal cosa. ¿Qué eso soñaste? 30 años juntos. Si en 30 años se ha acordado de 2 sueños es mucho. Y casi siempre yo le estoy haciendo algo malo. Yo no sé si es, no sé si es verdad. No sé si es verdad. Soñé. No. Pero imagínense. ¿Por qué le digo esto? Porque la pregunta es, ¿por qué se olvidó el copero? Ingratitud, mala memoria. Imagínense que Faraón tenía ese problema que tiene Zulema, que no se acuerda de los sueños, y que apenas sale de la prisión, el copero va delante del faraón y le dice, Faraón, mira, yo acabo de salir ahora, tú sabes, estoy restaurado aquí en mi trabajo, y quiero decirte algo, yo conocí un hombre en la cárcel que él interpreta los sueños. ¿Qué le voy a decir a Faraón? Y a mí qué me importa si yo ni sueño. Pero llegó el día. Alguien dice amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es posible que Faraón hasta ese momento tuviera esa mente que ni se acordaba de lo que soñaba. Pero llegó el día, en el momento para José, el día en que Faraón iba a soñar 2 cosas específicas que nadie se iba a poder interpretarlo, nadie iba a poder explicarlo. Lo que no se imaginaba el copero, quizás ingrato o de mala memoria. Lo que José mismo no sabía, lo que la mujer de Potifar ni Potifar sabían, es que ese iba a ser el momento. Es decir, Dios estaba en control. El copero se le olvidó, oh, qué mala memoria, oh, qué gran plan se está moviendo aquí. Que cuando llegue el momento preciso, que Faraón necesite quien le explique el sueño, entonces ahí el copero le va a decir, yo conocí a uno que te lo puede interpretar. Bendito sea el nombre del Señor. No antes, no después, en el momento de Dios. Y José pasó años en la prisión. Su padre pensaba que estaba muerto. Sus hermanos lo habían olvidado. El copero lo olvidó. Todo el mundo lo había olvidado. Pero Dios no lo había olvidado. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y Dios estaba arreglándolo todo soberanamente. Todavía no era el momento. Dios aún estaba en el proceso. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Que muchas veces queremos acelerar lo que Dios todavía está procesando. Tenga cuidado.
Y muchas veces lo hacemos no en nuestra vida, en la vida de otra persona. Queremos acelerar lo que Dios está procesando. Muchas veces cuando la puerta no se abre, nosotros empezamos a inventar para abrirla nosotros. Dame acá la tarjeta de crédito. Pero escuche, la demora de Dios no significa desprecio de Dios. No lo es. La demora de Dios no es abandono. Usted y yo sabemos, la Biblia los muestra, nuestra vida es testimonio de ello y lo cantamos en canciones. Dios siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Las cosas de Dios ocurren en el momento preciso. Eso nos dice Primera de Pedro 5:6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, como exaltó a José cuando fuere tiempo. No cuando tú decidas, no cuando tú quieras, no cuando tú logres que las cosas pasen, cuando fuere tiempo, cuando Él determine el momento. Ahora, por experiencia propia, yo sé que eso es difícil, ¿verdad? Hay una canción, no recuerdo quién la canta, que dice: esperar en ti difícil sé que es. Nadie lo puede negar, es difícil para la mayoría de nosotros. Especialmente cuando la espera viene después de una injusticia, ¿cierto? Cuando llevas años en el calabozo sin haber hecho nada malo. Y el salmista entonces nos dice en el Salmo 37: encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Guarda silencio, espera. No trates de coger el camino el atajo que tú quieres coger. No trates de provocar, de manufacturar soluciones carnales. No trates de adelantar forzosamente lo que Dios todavía está procesando. Y mucho menos, que esto es bien de nosotros, mucho menos trates de mostrarle a Dios una senda mejor, un camino mejor, una vía mejor. Señor, si tú dijiste tal cosa, pero yo creo, Dios, que si tú haces esto. No caigamos en eso. ¿Sabe por qué? La Biblia lo revela. El Señor Jesús lo dijo. Dios no solamente conoce el camino. Dios es el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hay una realidad. Génesis 41. Recuerda esto. Confía, permanece siendo fiel. No alimentes la amargura. Recuerda algo. Lo que Dios te prometió sigue en pie. Todavía está presente. Hay algo que el enemigo siempre va a intentar, va a querer hacer en nuestras noches más desafiantes. Yo escuché el sermón de nuestro hermano Ángel hace unos meses atrás y conecta muy rico con esto. El enemigo va a querer muchas veces convencerte de que lo que Dios un día te dijo en la luz no es verdad para los días oscuros. El enemigo va a tratar de convencerte de que ese sueño, de que esa promesa, de que eso que un día sentiste con tanta claridad de parte de Dios, el enemigo va a querer convencerte que eso fue entusiasmo, eso fue almático, eso fue ingenuidad de la juventud. El enemigo va a venir y te va a decir: oye, ya despierta, ya tienes que ser realista. José tuvo un sueño o sueños cuando era un adolescente y sus hermanos lo odiaron por eso, lo vendieron, luego lo encarcelaron, pasaron años. Cuando mira la historia de José, lo que Dios le había mostrado, si no lo tomaba correctamente, si no lo procesaba correctamente, si no lo veía correctamente, parecía una burla, parecía que el destino se estaba burlando de él. Con todo lo que soñaste, ¿quién se inclina? Dios le había dado sueño. Y Dios le había dicho que un día lo exaltaría, que aún su propia familia iba a reconocer la autoridad que Dios le estaba dando. Pero de repente está ¿dónde?
en una profunda prisión. Y no renunció. Y el copero viene en el momento oportuno, le dice al faraón, aquí está este hombre. Y Faraón dice que le pareció a Faraón y a sus siervos bien, y dijo a sus siervos, vamos a encontrar otro hombre. Pues voy a abreviarlo un poco acá. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, púmbata. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Imagínate eso. El dictador diciendo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar las rodillas. Llegó el día en que José salió del calabozo, compareció ante el faraón, interpretó el sueño, fue exaltado, y ahí comenzó a desarrollarse el escenario mediante el cual Dios iba a cumplir todo aquello que años atrás le había mostrado y le había prometido. Llegó el día en que sus manos ya no eran las manos de un esclavo, ahora tenían el anillo de... Bendito sea el nombre del Señor, del mismo rey, que sus pies ya no estaban encadenados, que ahora toda una nación, dice, y se iba a doblar delante de él. Y imagínense esa promoción de la cárcel a esa posición. ¿Usted quiere pensar en alguien que se puso nervioso? ¿Quién usted piensa que estaba nervioso en todo Egipto? No era Satanás, era la mujer de Potifar. ¿Usted imagina que Potifar llegó a la casa y le dice a la mujer, mi amor, te tengo noticias? Sí, amado mío. Sin vergüenza, ¿no? Pero bueno. ¿Te acuerdas del esclavo que teníamos acá? El que tú viniste con aquella historia. Terminó en la cárcel. Sí, ya le cortaron la cabeza. Ese tipo de traición, eso es lo que es. Le va a cortar la cabeza y dice, no, la que tiene que aguantarse bien la suya eres tú. Porque ahora el tipo es mi jefe, ni más ni menos. Escuche esto cuidadosamente. Porque algunos de nosotros, algunos de ustedes están en el proceso de Dios. Escuchen esto. Cuando Dios hace una promesa, el proceso, muchas veces, el momento, la escena actual, muchas veces no se parece en nada a lo que Dios realmente va a hacer. Lo que está pasando hoy en esa nación no se parece en nada a lo que Dios va a hacer. Ni las dictaduras, ni los derrumbes, ni las catástrofes, nada de eso, porque hay una realidad. Dios es soberano, Dios está en control. Y déjeme decirle, para los que han dicho que Venezuela está bajo maldición, en Venezuela está la iglesia de Cristo. Está el pueblo de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios ha hecho promesas a ese pueblo. Y Dios le ha hecho promesa a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no confundas el momento con lo que Dios tiene en su plan. Alabado sea el nombre del Señor. No concluyas de que Dios no está en el asunto, de que el propósito y la promesa sigue en pie. Y quizás hoy algunos de ustedes están en el calabozo, pero como decía la historia en el video, Dios está todavía escribiendo la historia. Su propósito no ha cambiado, y aquello que hoy parece retraso, mañana entenderás que era el proceso de Dios, que era preparación. Alguien dijo entonces con mucha certeza, cuando estés en la oscuridad, no olvides lo que Dios te prometió en la luz. No lo olvides. Los sueños que Dios da no tienen fecha de expiración, tienen fecha de cumplimiento. Las promesas de Dios son eternas y para siempre. Las promesas de Dios no expiran, tienen fecha de cumplimiento. No renuncies al sueño, no tires la toalla. Y concluyo ahora sí con esto. Te voy a conectar con el más grande José, porque José es una prefigura de Cristo. Necesito decirte esto. José no es solamente un ejemplo de
de resiliencia. No, para nada. José es una imagen anticipada de aquel que vendría siglos después. Uno que también fue traicionado por los suyos, que también sufrió siendo completamente inocente, que también fue acusado falsamente, que también fue abandonado incluso por su gente cercana cuando más lo necesitaba, que también descendió al lugar más oscuro que existe, no una cárcel, sino la muerte misma. Ahí descendió, pero uno que también fue exaltado sobre todo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Es también uno que fue exaltado, y dice la Biblia en Filipenses, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Uno que pasó por el proceso y toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará. Y dice, y toda lengua le confesará: Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ¿sabes qué? Eso lo cambia todo. Porque si el José de Génesis no fue abandonado por Dios, ¿cómo piensas que Dios te va a abandonar a ti cuando Él dio a su Hijo por ti? Bendito sea el nombre del Señor. Él dio lo más grande. Y la cruz de Cristo es esa prueba definitiva de que la oscuridad no te define y de que Dios no te ha abandonado. Que el viernes oscuro de esa semana que recordamos en el mes de abril generalmente, no es la última realidad. Que viene un domingo, que llega el día de resurrección. Y puede que hoy tú estés en la parte vulnerable del cachumbambé. ¡Bum! ¡Bum! Golpeado, adolorido, cansado de sobarte ya, cansado. Algunos quizás preguntándose si tiene sentido seguir. Pero hay alguien que por ti bajó al más oscuro de los lugares y de allí se levantó victorioso. Y hay alguien que ha puesto en el corazón de todos aquellos que le invocan como Señor y Salvador, ha puesto su espíritu, el sello de su presencia en tu vida. Por lo tanto, Él no te ha abandonado. Él está obrando. El proceso no es fácil, pero el resultado final, glorioso. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Bendito sea el nombre del Señor. Confía. No exijas explicación. Permanece siendo fiel. Renuncia a la amargura. Comprométete a esperar en Dios. En Dios esperará mi alma. Y no dejes que el sueño se esfume, que el sueño se disipe. Pastor, si usted supiera cuánta gente me ha prometido a mí cosas que no ha cumplido. Dios no es cuánta gente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Llévele ese mensaje a Saúl. Hemos estado orando por él. Dios es fiel. Llévele el mensaje a su familia en Venezuela y a los que están acá. Dios es fiel. Renuncia a la amargura. No va a producir nada. No pidas aclaraciones de qué te van a servir. ¿Qué va a servir? Que el piloto te diga que el avión le falló la bujía izquierda. Usted lo que necesita es un paracaídas.
Pero Dios es tan bueno que cuando el avión va en picada, Él no te da un paracaídas. Él te da un para sostenerte. Bendito sea el nombre del Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. ¿Puedes creerlo? Puedes ver que sus manos están extendidas para sostenerte, para sostener tu familia. Que el proceso que estás viviendo ahora no es el destino. Escucha, el proceso es el camino, pero no es el destino, no es el lugar. Dios está obrando. No trates de adelantarte al proceso de Dios. No trates de manufacturar las soluciones. Muchos de ustedes son muy proactivos, pero aprende a descansar en el Señor, a esperar en Él, a reposar en el Señor, a dejar que sea Él. Hace 2 días el Señor trató conmigo, algo que mi esposa me ha estado diciendo por años, pero de repente así recordé. Muchas veces como pastor, uno tiene la tendencia no a querer ayudar a las personas, sino a ser el salvador de las personas. Y hace 2 días iba conduciendo y estaba pensando en una situación X con la que estoy trabajando. Personas a quienes aprecio mucho, muy cercanas a mi corazón. En otras palabras, pudiera ser cualquiera de ustedes porque los tengo en mi corazón. Pero en esta situación en particular, y el Espíritu Santo me dijo: Ángel, ¿tú quieres ayudarles o tú quieres salvarles? Porque si quieres ayudarles, está bien. Pero si tú quieres salvarles, es imposible. Yo soy el único que puedo salvar. Yo soy el único que puedo rescatar. Y muchas veces nosotros nos metemos en el proceso de Dios porque creemos que somos más eficaces que nuestra salvación. Es más eficaz que nuestra intervención. No tengo que hacer algo porque parece que Dios no está haciendo nada. Y cuando hacemos eso muchas veces desplazamos a Dios de su lugar y nos ponemos nosotros como el Redentor. Y le voy a decir por qué pasa eso muchas veces. Porque muchas veces como que nos sentimos bien, ¿no? Yo fui el que. Si no hubiera sido por mí. Y Dios dice: Ángel, tú eres un instrumento mío, pero el único que salva aquí soy yo. El único que restaura aquí soy yo. Y tú te puedes poner, y tu frustración, escuche a alguien, perdón que se ha hecho tarde el tiempo, pero escuche a alguien, porque yo creo que el Espíritu Santo está hablando con claridad acá hoy. Muchas veces tu frustración es que tú quieres convertirte o estás tratando de ser tú quien salve lo que solamente Dios puede salvar. Te estás frustrando porque estás queriendo cambiar lo que solamente Dios puede cambiar. Y estás metiéndote en una parte del proceso y de la actividad que no te corresponde. Dios te situó quizás como ayuda. Pero el agente de cambio, de transformación, el que hace nueva todas las cosas, no es un pastor, no es un hombre, es Dios. Alabado sea su nombre. Es Dios. No te adelantes. No interfieras con lo que Dios está haciendo. Deja el proceso. Es incómodo el camino. A nadie le gusta andar en la oscuridad. Claro que es incómodo. A nadie le gusta estar en la parte alta del cachimbambé con otro abajo que te va a soltar en cualquier momento. Pero Dios está haciendo algo, aun cuando tú no puedes ver lo que Dios está haciendo.
porque Dios estaba organizando los tiempos, las sazones y el momento en la vida de José, cuando José estaba en una fría, oscura y profunda celda. Dios estaba obrando aun cuando el copero se le olvidó. A ti lo que te importa es saber que Dios tiene sus tiempos y que Él no te ha olvidado a ti, ni ha olvidado a esa otra persona. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, tú estás obrando. Tú estás activamente envuelto. ¿Puede creerlo usted, hermano? En mi vida. Puede usted decir, Señor, yo hoy reconozco y te pido perdón por las veces que yo he querido adelantarme, por las veces en que yo he querido ocupar tu papel. Hoy reconozco que solamente tú cambias, que solamente tú eres quien haces la obra perfecta, que yo soy un instrumento en tus manos y te agradezco por eso. Pero perdóname, Señor. Ayúdame a permanecer siendo fiel, aun cuando la luz se apague, aun cuando no vea una salida, aun cuando parece que la vida me ha olvidado, que todos me han olvidado. Ayúdame a recordar y a tener presente que mi Dios no se ha olvidado de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, una vez más, conforta con tu presencia el corazón de todos los que hoy sufren, especialmente en Venezuela, y llénanos a nosotros, porque hay una realidad: tú todavía estás escribiendo la historia, tú estás en control, y de los escombros del presente surgirán las glorias del mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vaya con Dios. Jesús es el Señor. No deje de orar y de interceder por Venezuela, por favor, y por nuestros hermanos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga.